Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de Álgebra 1. Esta semana, en el tema 9, veremos límites, concepto y propiedades. Para comenzar, definamos qué es un límite. El límite de una función se escribe de la siguiente forma. Tenemos límite de f de x cuando x tiende a A y eso va a ser igual a L. Y decimos el límite de f de x cuando x se aproxima a A o cuando x tiende a A es igual a L. Si podemos hacer los valores de f de x arbitrariamente cercanos a L, tan cerca de L como queramos, tomando x suficientemente cercana a A, pero no igual a A. F de x no necesita de ser definida como x igual a A. Lo único que importa es que cómo está definida la función cerca de A. Por ejemplo, abajo les muestro 3 ejemplos. En el primer ejemplo tenemos la función en el que en el punto A, cuando x es igual a A, el valor al que se aproxima es a L. En el segundo ejemplo, en el literal B, si nosotros hacemos una evaluación funcional, es decir, en la función sustituimos el valor de A, este no va a ser igual a L. Si se fijan, está acá. Sin embargo, esa no es la definición de límite. La definición de límite es que si nosotros nos acercamos tanto por la izquierda o por la derecha, vamos a llegar al mismo valor de L. Nos acercamos lo más cerca a A, pero nunca igual a A. Si nos fijamos, aquí sería el primer valor y aquí sería el otro valor, lo cual es muy cerca del valor de L. Entonces, el límite de esta función es igual a L. Entonces, el límite de esta función cuando x tiende a A es igual a L, al igual que el caso anterior, el caso A. Vamos a ver en el literal C. En el literal C también vemos que en el punto A, cuando x es igual a A, no está definida, o sea, no hay ningún valor. Sin embargo, de igual forma que el literal B, si nosotros nos acercamos lo suficientemente cerca a A, llegamos casi al valor de L, tanto por la izquierda como por la derecha. El valor de A es cercano a L. Así que en estos tres casos, el límite de la función f de x, cuando x tiende a A, siempre es L. Nosotros podemos calcular los límites de diferentes formas. Una es la estimación numérica y la otra es la estimación gráfica. En la estimación numérica, nosotros tenemos como ejemplo el límite de x menos 1 entre x cuadrado menos 1 cuando x tiende a 1. Vamos a hacer una evaluación por la izquierda, es decir, tomaremos los valores a la izquierda de 1. Comenzamos con el 0.5, el 1 está acá. Comenzamos con el 0.5 y nos da 0.666666 si nosotros evaluamos 0.5 dentro de la función. ¿Qué quiere decir evaluar? Vamos a sustituir 0.5 dentro de las x. 0.5 menos 1 entre 0.5 al cuadrado menos 1 me va a dar 0.66666. Luego probemos con un valor todavía más cercano a 1, 0.9. Este va a ser igual a 0.526316. Probemos todavía con otro punto todavía más cerca, 0.99. Y luego, sucesivamente, agreguémosle más 9 y vemos a qué valor tiende nuestra función, a 0.50000025. Ok, ahora veamos si nosotros nos acercamos por la derecha, es decir, desde acá hacia el 1. Comencemos con el 1.5, sustituimos 1.5 dentro de la función y nos va a dar 0.4. Luego 1.5, pasemos al 1.1, nos da 0.47. Vemos el incremento de 0.4 a 0.476190. Nos vamos acercando cada vez más, 1.01 y todavía más, 1.001. Y llegamos todavía más cerca a 1.0001.
y vemos que los valores es igual a 0.499975. Entonces, ¿a qué valor se está aproximando tanto por la izquierda como por la derecha cada vez que nos queremos acercar a 1? Se acerca a 0.5 aproximadamente. Y así es como se hace una estimación numérica a través de tablas. Nos acercamos a 1 por la izquierda y nos acercamos a 1 por la derecha y vemos a qué valor se aproxima. Este valor tiene que ser bastante similar al valor más cercano a 1 por la izquierda, tiene que ser bastante similar al valor más cercano a 1 por la derecha. Ya voy a explicar por qué. Ahora la estimación gráfica. ¿A qué valor, si nosotros sustituimos directamente en la función x menos 1, sustituimos 1 en x, vemos que se nos indetermina la función. 1 al cuadrado menos 1 nos queda 0 y cualquier valor entre 0 pues no está definido. Sin embargo, si vemos nuestra gráfica, observamos que cuando nos acercamos a 1, hay un valor definido dentro de la función. Pero, ¿qué valor es este? Para poderlo ver, tenemos que hacer zoom sobre la imagen y verlo más claramente. Vemos que en el punto 1,05, vemos que cuando el valor de x es igual a 1, el valor en y es 0.5, que es el mismo valor al que llegamos a través de la estimación numérica por medio de tablas. De igual forma, se pueden dar casos en los cuales el límite no existe, independientemente que exista f de a o no. Recordemos que f de a es la evaluación funcional de a dentro de la función. Como vemos en el primer caso, nos fijamos que nosotros tomamos el límite de la función 1, pongámosle f de x, cuando x tiende a menos 2, ¿a qué va a ser igual? Si nosotros nos acercamos a menos 2 por la izquierda, vemos que el valor tiende a ser aproximadamente 1. Pero si nos acercamos por la derecha, el primer valor que vamos a tocar va a ser esta curva y va a ser aproximadamente 3. Entonces, por un lado, por el lado izquierdo, la función tiende a el límite de x cuando es igual a menos 2 por la izquierda, se le pone un negativo arriba, es igual ¿a qué? A 1. En cambio, el límite de x cuando tiende a menos 2 por la derecha, se le pone un más de la función f de x, es igual a 3. Entonces, si vemos, es muy diferente el límite de la función cuando x tiende a menos 2 por la izquierda a el límite de la función cuando x tiende al mismo valor por la derecha. Son totalmente diferentes. ¿Y qué quiere decir esto? Que el límite no existe. Para que un límite exista, el límite de f de x cuando x tiende a y este sea igual a l, va a existir si y solo si el límite de la función cuando x tiende a por la izquierda es igual al límite de la función cuando x tiende a por la derecha. En ambos casos, cuando es el límite de la función, cuando x tiende a por la izquierda, es igual a l. Y si el límite de la función, cuando x tiende a por la derecha, también es igual a l. Entonces, en ambos casos, es igual a l. Y esto quiere decir que el límite sí existe. Veamos el segundo ejemplo, de f de x igual a 1 entre x al cuadrado. Veamos el límite de x cuando tiende a 0 de la función 1 sobre x al cuadrado. ¿A qué va a ser igual esto? Si nosotros ponemos un punto, por ejemplo, 0, estos son los valores de x y estos van a ser los valores de y. Vamos a poner 0.01. Nos vamos a acercar por la derecha. ¿A cuánto va a ser igual? Esto va a ser igual a 10.000. Y si le ponemos otro 0, 0.001, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a 100.000. Como ven, los valores van cambiando demasiado y no tienden a ningún valor exacto, a un valor específico. De igual forma va a pasar si nosotros evaluamos el límite. Esta es una evaluación por la derecha.
Y si nosotros hacemos una evaluación por la izquierda, probamos con menos 0.01, como este va a ir al cuadrado, al final vamos a llegar al mismo valor de 10.000 en Y. Y si probamos con menos 0.001, vamos a llegar al mismo 100.000. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si ustedes van probando incluso con valores más cercanos a cero, esos valores cada vez van haciéndose más grandes y vemos que no hay una tendencia. Los valores no tienden a un solo valor. En el caso anterior, cuando veíamos el análisis por tablas, nosotros veíamos que no variaban demasiado, se acercaban 0.47, 0.49, 0.499 y así sucesivamente. En cambio aquí, en este caso, si nosotros vamos agregando más 0, 0.00001, esos valores se van haciendo cada vez súper grandes. ¿Y qué quiere decir? Que no tienden a un valor específico. Entonces, si nos fijamos, cuando nosotros sustituimos más o menos, ya sea por la izquierda o por la derecha, los valores de X, vamos a tener los mismos valores en Y. Y a medida que vamos acercándonos cada vez a cero, nuestros valores se van haciendo cada vez más grandes y no tienden a un valor específico. Entonces, aquí, en este caso, cuando tenemos el límite de una función cuando x tiende a 0, en este caso vamos a poner la función que estamos evaluando, que es 1 entre x al cuadrado, vemos que no existe. En este caso, el límite de x cuando tiende a 0 de 1 sobre x al cuadrado es igual a infinito. Ojo, esto no significa que estamos considerando que infinito es un número, ni que el límite existe. Simplemente expresa la particular forma en la que el límite no existe y se puede hacer tan grande como queramos al tomar x cerca lo suficiente de 0. Entonces, esto es un caso especial que lo van a ver el siguiente año en cálculo. Este ejercicio sirvió para saber cómo identificamos límites que no existen. Ahora vamos a ver un poco de las propiedades de los límites. Primero, si f de x es igual a una constante, entonces el límite de x cuando tiende a a de f de x va a ser igual al límite de x cuando tiende a de c y eso va a ser igual a la misma constante. Si nosotros evaluamos una función constante y buscamos el punto A, sabemos que pues el límite cada vez que nos acerquemos, ya sea por la izquierda o por la derecha, siempre los valores van a ser C, que es el valor de la constante, ¿verdad? Si el límite de x cuando tiende a de un x a la n, ese va a ser igual a la n para cualquier entero positivo n. Si el límite de f de x cuando x tiende a a y el límite de g de x cuando x tiende a a existen, entonces vamos a tener que el límite de x cuando tiende a a de la función f de x más o menos g de x va a ser igual al límite de f de x cuando x tiende a a más o menos el límite de g de x cuando x tiende a a. Entonces, el límite de la suma es igual a la suma de los límites. De igual forma, el producto es igual al producto de los límites. Si nosotros tenemos una constante que se está multiplicando por la función, esto va a ser igual a c, que es la constante, por el límite de la función f de x cuando x tiende a a, donde c, recordemos, es una constante. Finalmente, cuando tenemos el límite de un cociente, vemos que el límite de f de x entre g de x cuando x tiende a a es igual al límite de f de x cuando x tiende a a entre el límite de g de x cuando x tiende a a, si el límite de g de x cuando x tiende a a es diferente de 0. Es decir, que nosotros tenemos que evitar que esto se indetermine. Entonces, el límite de g de x cuando x tiende a a debe ser diferente de 0. La otra propiedad es que el límite de la raíz enésima de f de x cuando x tiende a a
va a ser igual a la raíz enésima del límite de f de x cuando x tiende a a. Pero esto se va a cumplir siempre que n sea impar. Por el contrario, si n es par, se tiene que cumplir que f de x es mayor o igual que 0. De las propiedades anteriores se puede concluir, si f es una función polinomial, entonces el límite de la función f de x cuando x tiende a va a ser igual a una evaluación funcional de f de a. Es necesario especificar que no se calculan los límites con solo evaluar o sustituir a menos que exista alguna regla como las que vimos anteriormente al encontrarnos con una función polinomial. Sin embargo, el uso indiscriminado de la sustitución puede conducir a resultados erróneos en algunos casos y por eso es necesario recurrir a la manipulación algebraica. El ejercicio que teníamos al inicio de la clase, límite de x menos 1 entre x al cuadrado menos 1 cuando x tiende a 1. Si nosotros sustituimos directamente 1, vamos a ver que el denominador se nos va a indeterminar. 1 al cuadrado es 1, menos 1 es igual a 0. Sin embargo, nosotros podremos hacer manipulación algebraica. Tendríamos el límite de x cuando tiende a 1 de x menos 1, lo voy a poner entre paréntesis, entre, si vemos, abajo se forma una diferencia de cuadrados, y una diferencia de cuadrados nosotros la podemos representar como x más 1, x menos 1. Listo. Ahora nosotros podemos eliminar el x menos 1 y nos vamos a quedar con el límite de x cuando tiende a 1 de 1 entre x más 1. Ahora sí, el dominio de la función puede incluir al 1 y podríamos hacer una sustitución directa. Esto va a ser igual a 1 entre 1 más 1 y esto es igual a 1/2 que es el mismo 0.5 que llegamos anteriormente. Si se fijan, la manipulación algebraica nos ayuda a calcular el valor exacto de los límites, con lo cual evitamos resultados erróneos. Otras propiedades. Si f de x son dos funciones para las cuales f de x es igual a g de x para toda x diferente de a, entonces tenemos que el límite de f de x cuando x tiende a va a ser igual al límite de g de x cuando x tiende a a. De esto se puede concluir que si alguno de los límites existe, entonces el otro también existe y son iguales. ¿A qué me refiero con esto? Que tengo dos funciones, una es f de x y la otra es g de x. Me he inventado esa función en ambos lugares, en ambas funciones vemos que es la misma y vemos que cuando x se aproxima a 3 por la izquierda, por la derecha, ambos tienden a ser el valor igual a 1. De igual forma en g de x. Entonces, cuando las dos funciones son iguales y vemos que nos aproximamos a 3, vemos que el límite de f de x cuando x tiende a a, que en ese caso es 3, va a ser igual al límite de g de x cuando x tiende a a. Sin embargo, me gustaría hacer un pequeño análisis extra. Imaginémonos que en el punto 3, justo en ese punto, x vale, cuando x toma el valor de 3, la función f de x va a tomar el valor de 0.5 en el caso inicial. En el segundo caso, vamos a decir que la función g de x va a tomar el valor de 1.5 cuando x tiene el valor de 3. Y aquí me gustaría reparar en la definición de límites, que nosotros sabemos que incluso cuando esto pase, el límite de f de x cuando x tiende a a va a ser igual al límite de g de x cuando x tiende a a, porque nosotros no vamos a sustituir exactamente el valor de a dentro de la función. X tiene que ser diferente a a, es decir, que se tiene que acercar al valor de a, que en este caso es 3, pero no necesariamente tiene que ser igual. Si nosotros nos acercamos por el lado izquierdo, por el lado derecho, ser igual a 3, siempre nos vamos a ir acercando cada vez a 1. El límite de f de cuando x tiende a ser 3 va a ser igual a 1, al igual que el límite de g de x cuando x tiende a 3 también es igual a 1. Por lo tanto, de aquí ya decimos que el límite
de f de x cuando x tiende a 3 es igual al límite de g de x cuando x tiende a 3. Y nos fijamos que incluso cuando exactamente en x es igual a 3, en ambas es distinto, pero en el resto es igual. Por lo tanto, decimos que los límites de estas dos funciones son iguales. Y veamos la definición. Si f de x y g de x son dos funciones para las cuales f de x es igual a g de x para toda x diferente de a, es decir, que en la a, en el valor a, que en este caso es 3, no necesariamente tiene que ser igual, ya que lo que nos importa es que para todo x diferente de a, la función sea igual, ya que los valores que nos importan son los valores que se acercan cada vez a a. Si estos son iguales, tienden al mismo valor, quiere decir que los límites de estas dos funciones cuando tienden al valor a, que en este caso es 3, son iguales. Vamos a ver ahora el teorema de sustitución directa. Hay ocasiones en las que nosotros podemos hacer una sustitución directa y esta puede ser una función polinomial o racional donde a está en el dominio de la función f. Por ejemplo, tenemos el límite de x cuando tiende a y a pertenece al dominio de la función, entonces esto va a ser igual a la evaluación funcional de f con a. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Por ejemplo, yo tengo el límite de x cuando tiende a 1 de 2 por x menos 2, todo esto al cubo. Nosotros podemos aplicar las propiedades y vamos a tener adentro límite de x cuando tiende a 1 de 2x menos 2. Todo esto al cubo. Ahora, como vemos, tenemos una resta dentro del paréntesis y la resta se puede descomponer como vimos en las propiedades. Entonces tendríamos el límite de x cuando tiende a 1 de 2x menos el límite de x cuando tiende a 1 de 2. Todo esto al cubo. Luego vemos que en el primer caso tenemos una constante multiplicada por la función. Lo podemos descomponer como 2 veces el límite, bueno, todo esto también va entre paréntesis, 2 veces el límite de x cuando x tiende a 1, menos el límite de x cuando tiende a 1 de 2, que es una constante, sigue siendo 2, y esto al cubo. Vamos a seguir en la parte derecha y vamos a tener el límite de x cuando x tiende a 1. Esto, pues como pertenece al dominio y nos indetermina, solo lo sustituimos y nos va a quedar 2 veces 1 menos 2, todo esto al cubo. Entonces el límite de 2x menos 2 al cubo cuando x tiende a 1 es igual a 0. Ahora te dejo como tarea aplicar las propiedades de los límites para resolver el siguiente ejercicio. Límite de 3x más 2 entre 11 menos x cuando x tiende a ser menos 3. El resultado te tiene que dar menos 1/2. Inténtalo en casa. Ahora vamos a hablar de los límites unilaterales. Ya hemos hablado un poco de estos al momento de describir cuando un límite existe y cuando no. Entonces, un límite unilateral lo escribimos de la siguiente forma. Límite de f de x cuando x tiende a a por la izquierda, eso significa el signo negativo, eso va a ser igual a L. Entonces, se lee el límite por la izquierda de f de x cuando x se aproxima a a, o el límite de f de x cuando x se aproxima a a por la izquierda. Vamos a verlo en una gráfica de una función constante, y este es a. Lo vamos a ver a qué valor se acerca cuando nos acercamos por la izquierda, que es por esta parte. ¿Qué valor toma la función? Y esto ya sabemos que no necesariamente x tiene que ser igual a a, sino que nos acercamos lo más que podamos por la izquierda o por la derecha, dependiendo del límite que nos estén preguntando, y vemos el valor al cual se aproxima. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Para la función f, cuya gráfica nos dan, exprese el valor de la cantidad dada, si existe, si no existe, y explique por qué. Vamos a hacer el literal a. Nos están pidiendo el límite de la función g de t cuando t tiende a 0 por la izquierda. Nada más
por la izquierda. Entonces, si nosotros nos acercamos por la izquierda, ¿cuál va a ser el valor al que más se aproxima? Exacto, a -1. Entonces, tendríamos que el límite de la función g de t cuando t se aproxima a 0 por la izquierda, esto va a ser igual a -1. Hagamos el literal b. El b me dice que ¿cuál va a ser el límite de gt si me acerco a la derecha hacia 0? ¿A qué va a ser igual? Si me acerco por la derecha, vamos a ver que se acerca, el valor que tomaría en y sería el valor -2. Cada cuadrito es una unidad, entonces este es -1, este es -2. Entonces el resultado de este límite es -2. Y por último me dice, ¿cuál es el límite de la función gt cuando t tiende a ser 0? En este caso, ¿qué vamos a escribir? Excelente. No existe. ¿Por qué no existe? Porque el límite de g de t cuando t tiende a 0 por la izquierda no es igual al límite de g de t cuando t tiende a ser 0 por la derecha. Vimos, son dos valores diferentes, por lo tanto, no existe. Ahora te dejo de tarea hacer el literal D, el literal E, el literal F. Vamos a hacer el literal G. El G dice, la evaluación funcional de G en 2. ¿Cuál es la evaluación funcional de G en 2? Es 1. En este caso sí vamos a tomar el valor exacto, no vamos a tomar izquierda ni derecha porque nos están pidiendo el límite, sino la evaluación funcional. La evaluación funcional sabemos que es una simple sustitución del valor 2 dentro de la función. Si nosotros sustituimos 2 dentro de la función, vamos a obtener el valor 1. Entonces, ese es nuestro resultado, 1. Hoy vamos a hacer el literal H. El H nos piden el límite de g de t cuando t tiende a ser 4, que sería el valor de acá. Nos acercamos por la izquierda, nos acercamos por la derecha y vemos que a medida nos vamos acercando cada vez más, llegamos al valor que nos está indicando en la gráfica, que es igual a 3. Cada vez que nos vayamos acercando, este valor se va a ir acercando cada vez más a 3, tanto por la izquierda como por la derecha. Por lo tanto, el límite de g de t cuando t tiende a ser 4 es igual a 3. Y hasta aquí hemos llegado con la clase de hoy. Nos vemos en nuestra próxima clase.